Efectivamente, un homicidio como algo común y corriente, porque el día después tenía que ir a declarar en el Congreso en una denuncia muy pesada contra la Presidenta de la Nación, por supuesto, encubrimiento en la causa AMIA. A ver, antes de meternos en ese tema, que vamos a conversar un ratito con los colegas, hay un tema de fondo también, ¿no?, que es el escenario electoral. Y el escenario electoral marca la duda respecto a qué está haciendo Cristina. Si Cristina verdaderamente quiere o no quiere ganar la elección de octubre. Y si realmente quiere poner un candidato para que triunfe el peronismo y el oficialismo en esta elección, o para que tenga chances de triunfar, o si está en todo caso más entretenida en los cruces entre Scioli y Randazzo, alentándolos y mantener a todos en la cancha para preservar el poder hasta último minuto, pero consciente, o mejor dicho, tal vez con la intención de que como no tiene sucesor confiable dentro del peronismo, le desconfía tanto a Scioli como al propio Randazzo, bueno, tal vez mejor sea que las cosas cambien de signo político de octubre. ¿Y por qué empieza a batirse esta versión dentro del peronismo? Porque también hay de trasfondo una situación económica muy complicada, que el próximo gobierno va a tener que encarar, sin duda. Lo que ha encarado el gobierno en este año es un plan de emergencia, un plan que llega hasta el 10 de diciembre. Y es muy difícil que ese plan pueda generar, después del 10 de diciembre, crecimiento económico, o creación de empleo, o reducción de la inflación, o estabilidad cambiaria. ¿Y qué está haciendo el gobierno en estas semanas para mantener ese plan? Por eso les digo, hay que seguir muy de cerca un escenario político que tiene el caso Nisman por un lado, que tiene a la presidenta piloteando la interna feroz dentro del oficialismo por el otro, pero también un escenario en el cual el gobierno está gestionando el día a día, gestionando la coyuntura. El gobierno está vendiendo dólares en grandes cantidades. Algunos dirían, pará, estás vendiendo las reservas del Banco Central baratas, subsidiadas, para mantener el dólar paralelo en 13 pesos y para evitar que haya una devaluación, una suba del dólar oficial, que obviamente significaría más inflación, más inestabilidad política, más recesión, tal vez como ocurrió el año pasado cuando se devaluó y ahora los márgenes son mucho menores. Pero les decía, para mantener el dólar paralelo en 13 pesos, se está vendiendo en lo que va de marzo más de 330 millones de dólares en lo que se llama dólar ahorro. Es decir, en apenas 2 semanas se patinó 334 millones de dólares autorizados por AFIP. Para que se den una idea, en todo marzo del año pasado había vendido 148 millones de dólares en todo el mes. Ahora va medio mes de días hábiles y ya vendió más del doble. Y son dólares que se venden a precio subsidiado, que son dólares que se venden a 8,70 más el 20% de recargo, y los que lo compran van y lo venden en el paralelo. Así mantiene el dólar paralelo. Y también está vendiendo fuerte el mercado oficial para evitar que el dólar suba de 8,70, 8,75, 8,80, de esos umbrales. Hoy vendió, toda la semana vendió, la semana pasada vendió. Hay quienes dicen que está esperando para que entren los dólares de la soja a fines de este mes o principio de abril. Pero mientras tanto, lo único que tiene para reemplazar estos dólares genuinos que vende, que regala para algunos a precio muy barato, porque no hay duda de que el dólar a 8,70 es barato, todo el mundo lo cree, por eso se están llevando los dólares, hasta el propio gobierno lo cree, por eso le pone el recargo de 20%, pero aún, volver a la placa anterior por favor, pero aún a 10,50 el dólar es barato, porque se lo están llevando. Y para compensar esto, tiene los acuerdos con China. Pero muchos dicen, bueno, ¿alcanzan los acuerdos con China? Y bueno, y por ahí alcanzan. Pero el acuerdo con China es un préstamo de China. Es decir, están tomando crédito caro. No se sabe la tasa de interés porque no se difundió la letra chica de los acuerdos, pero se toma crédito para financiar el corto plazo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que bueno, que es un plan de cortísimo plazo. La presidenta en algún momento va a tener que resolver qué hace. Sigue vendiendo reservas, cierra acuerdos con China para que haya más dinero de lo que hubo el año pasado de préstamos con China, toma más crédito en el exterior si Griesa no sigue bloqueando la posibilidad de tomar esa deuda afuera para mantener la situación actual. Y bueno, ¿y qué hace? Y le deja todo al que viene el 10 de diciembre. Y es difícil pensar que un gobierno
que quiere continuar después del 10 de diciembre tenga esta política. Pues esta política significa acumular todos los problemas para diciembre. Y en algún momento los problemas estallan o son difíciles de manejar cuando lo vas acumulando, cuando vas generando cada vez más atraso cambiario. Argentina tiene una inflación este año mínimo del 25%, Brasil está devaluando muy fuerte, es decir, todas presiones sobre la política económica. Entonces, en este contexto, lo que muchos se preguntan es, ¿Cristina quiere ganar en octubre o directamente ya está resignada y está aplicando una política económica para pasarle la posta al que viene? Por ahí algunos podrán decir, no puede hacer otra cosa, ¿qué querés que haga? En 8 meses hay nuevo presidente. ¿Qué puede hacer un presidente que anclar el dólar, como ha ocurrido siempre en otros contextos? En todo caso, buscar financiamiento de China o de los mercados, y que los problemas de la economía real y de los problemas cambiarios los arregle el que venga. Pero también es muy impresionante algunos dichos de la presidenta en los últimos tiempos, fogoneando la interna Scioli-Randazzo y diciendo cosas como esta, escúchenla, ayer después de la cadena nacional en el patio de Las Palmeras. Para algunos fue una señal de que Cristina está resignada a que hay una mayoría de argentinos que no la va a votar. Escuchen lo que decía la presidenta. Ahí está la cámara de televisión. Quiero preguntarle a todos los argentinos, aún a los que no me quieren, aún cómo estaban en el 2003 y cómo están ahora. Y les digo que como seguro no nos van a votar y van a votar a cualquier otro, pese a todo lo que ganaron, asegúrense que ese que voten les pueda seguir dando las mismas cosas que ganaron en estos 12 años. Asegúrense que ese que voten les pueda seguir dando las mismas cosas que ganaron en estos 12 años. Bueno, ya estamos con Hugo Pressman, periodista y contador público, con Rosario Ayerdi, que es periodista de perfil, gracias por venir, Rosario, con Walter Schmidt, que es jefe de política de DIN y que acaba de escribir junto a Pablo Ibáñez este libro de Menem a Kirchner, de motonauta a presidentes, Secreto, se llama, Scioli Secreto. Cómo hizo para sobrevivir a 20 años de política argentina, hay editorial sudamericana, un libro muy interesante. Justo no tuve posibilidad de leerlo, justo estuvo Scioli ayer en el programa, pero lo voy a leer este fin de semana. Me han dicho que es muy recomendable, el Scioli Secreto, y todos se preguntan cómo hizo Scioli para sobrevivir. Es decir, los presidentes pasan, hasta ahora Scioli queda. Y la verdad es que si llega a ser presidente sería un caso único en la historia argentina, donde han pasado distintos presidentes y ha estado con Menem, con Duhalde, con los Kirchner, y Scioli, incombustible, ha mantenido ahí arriba su imagen. Y está con nosotros Silvio Santamarina, que es director ejecutivo de la revista Noticias. A ver, ahora volvemos con la discusión de si Cristina quiere ganar o perder. Esa declaración de Cristina, muchos interpretan y dicen, no, estaba hablándole a los que ella está segura que no los votan. Y que ratifica un poco de que Cristina viene con un discurso en los últimos tiempos solo para el 30%, o para el 25%, o para el 30 y pico, pero no le importa nada más del discurso del resto. Y otros dicen, no, mirá, le está reconociendo que la mayoría no la va a votar y ya está diciendo, bueno, arréglense con el que viene y exíjanle, bueno, las cosas que, según Cristina, el que viene les va a sacar, ¿no? Porque está con monotemática con ese tema. Pues les va a sacar la asignación por hijo, les va a sacar, y está con la idea de que el que venga les va a sacar muchas cosas. Pero bueno, en medio de esto, no sé si quieren debatir esto o vamos directamente al caso Nisman, porque también me parece muy preocupante, y también la tapa de la revista Noticias, ¿no? Este fin de semana. ¿Ustedes creen que está así, Cristina, digamos, resignada a que ya gana la oposición, y en particular Macri, ¿no? Porque las cosas que está haciendo parece que son para hundir a Scioli y ningunear a Massa. A mí me parece que ayer se metió por primera vez en la campaña. Hasta ahora parecía que la campaña era algo que iba por otro lado, y también de alguna forma sigue con esa idea de conservar el poder, asusando esta
esta pelea entre Randazzo y Scioli, porque hasta hace unas horas creíamos que en realidad había paños fríos del gobierno, que bajaban los niveles de agresión y demás. Sin embargo, hoy nuevamente Florencio Randazzo salió a cuestionar a Scioli y demás. Entonces, detrás de lo que dice un funcionario de gobierno como es Randazzo, me parece que está la presidenta, es decir, nos queda claro en ese sentido. Me parece que eso le sirve. Ahí hace unas horas me decían, alguien me dijo de gobierno que también le sirve precisamente el tema de la pelea con el peronismo, Scioli y Randazzo, para seguir estando en el centro de la escena. Y sacar el eje del caso Nisman. Y sacar el eje del caso Nisman. Yo no creo que Rosario. Cristina quiera perder. O sea, si hay algo que tiene de peronista Cristina y el kirchnerismo es que siempre en la elección quiere ganar, y lo vemos en la elección de Daniel Scioli en la boleta siempre, más allá de que no coinciden con su modelo, de que Florencio Randazzo le dice que él no representa el modelo y que Randazzo sí, en la boleta siempre está Daniel Scioli y eso significa que quieren ganar. Pero bueno, pero en este caso ahí está el problema, digamos que no considerará la presidenta que si gana Scioli es la derrota, porque todos dicen, bueno, miren que acá cuando en el peronismo hay uno que gana, si hoy Scioli estuviera midiendo, no sé, 40 puntos, olvídate ya, hoy olvídate de Cristina. Digamos, hoy todas las versiones que hubo respecto al adelantamiento de los plazos y demás, no quiero decir demasiado, digamos, pero las preocupaciones venían de las usinas de La Plata. Digamos, nadie estaba mirando con preocupación a Macri o al Frente UNEN. Ahora, o ni siquiera Massa, que no tiene un armado institucional, ¿no? Pero el gobierno mantiene con entre el 30 y el 32%. Si no fuera así, no había tanta preocupación en el poder económico, por ejemplo, en el caso de Techín, de Roca o de Mañeto, que proponen el acuerdo que se hizo en Mendoza, donde estaba todo incluido, menos el kirchnerismo por un lado y el trotskismo por el otro. ¿Por qué? Bueno, acá y en otros programas de Narváez ha dicho, ojo, no nos descuidemos, porque si vamos divididos es posible que el kirchnerismo pueda llegar al 40% y nosotros no llegamos fraccionados a el 30% y el kirchnerismo gana en primera vuelta. De manera que esa es una preocupación que está por encima de lo que puedan decir. ¿Quién es el kirchnerismo? ¿Vos decís Scioli, el único candidato que puede sacar 40% en primera vuelta? Scioli es el candidato que hoy mejor mide. En la interna se va a revelar esa Ahora, por situación. lo que vos conocés de kirchnerismo y de peronismo por otro lado, Scioli saca en primera vuelta 40%, es ungido presidente. ¿Vos la ves a la presidenta decidiendo en el gobierno de Scioli? ¿La ves a la Cámpora teniendo alguna injerencia en un gobierno de Scioli bancado por los gobernadores peronistas? La idea que si Scioli llega a la presidencia va a estar rodeado de una infraestructura kirchnerista muy fuerte. La idea es condicionar, y además porque indudablemente si Cristina se va del gobierno con una base de sustentación que dan las mismas encuestas de popularidad alrededor del 40%, va a seguir siendo la jefa del movimiento y la situación de Scioli se verá complicada indudablemente en esa situación. Vos también, Silvio, ves, suponete que un presidente tipo Scioli, un presidente del peronismo y dos jefes en el peronismo, digamos, un presidente, creo que la única vez en la historia fue, no sé, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Digamos, no veo cómo se puede compatibilizar un presidente peronista con un jefe peronista en la oposición. Bueno, estás hablando de Scioli, un fenómeno muy particular. Claro. Lo que vos decís es efectivamente así. Scioli es un fenómeno tan extraño a la política argentina que careciendo absolutamente de estructura, ha sido diputado, ha sido vicepresidente, 2 veces gobernador y no está lejos de ser presidente. Con un discurso insustancial, con una gestión que nadie califica de brillante, y sin embargo está ahí. No, Duhalde, me estaba acordando, Duhalde lo intentó con Kirchner, ¿no? Este experimento. Lo que pasa es que, bueno... Pero Kirchner no era Scioli, ¿no? Claro, no lo logró, pero... Eso quiere decir Kirchner que tenía menos capital político que Scioli. Sí, pero tenía una vocación política. Pero Duhalde en ese momento... Y vos decís que Scioli no la tiene. Digo, yo estoy diciendo esto no porque diga que las encuestas muestren que Scioli tiene alguna chance, sino estoy diciendo esto por Cristina, porque me preocupa saber si Cristina efectivamente acá está apostando a Scioli ganador, o si está apostando a desgastar a Scioli y que mirá, que acá gane Macri. Yo creo que las dos cosas. Sí. Ese es el experimento, para mi gusto yo lo veo así, como un experimento muy interesante de apostar a las dos cosas al mismo tiempo. Un Scioli ganador porque no le queda un candidato por ahora mejor,
coincido en que el 30% está ahí dando vueltas, no es para resignarse los números que tiene el kirchnerismo hoy, digamos, porque no veo otras fuerzas que estén mejor que el kirchnerismo hoy, entonces no veo por qué habría que resignarse. La resignación es porque ella no tiene reelección, reelección, entonces bueno, ahí sí hay un problema, pero si ella, no hay candidato... imagínate si ella tuviera reelección con estos números. Silvio, es lo mismo que Menem. Menem estaba primero y ganó la elección del 2003, pero bueno, esto no es, che, qué bien que te fue en la elección, correcto, saliste primero. No, andá, ¿tenés alguien para ser presidente? Por eso digo lo del experimento. Me parece que el experimento es, bueno, la carcasa que tenemos disponible aparentemente por las encuestas cercanas es Scioli. Bueno, pareciera que el experimento es vaciar a Scioli de sciolismo, de peronismo no kirchnerista, de lo que fuere, vaciarlo de todo lo que no sea kirchnerismo y tratar de incrustar en el Estado al kirchnerismo para ver qué pasa en el momento de la elección. Yo creo que Cristina no está mirando, viste como algunos se decía en otras épocas, ¿no?, que un candidato en unas primarias de su partido, el que tenía como muy buenas posibilidades, trataba de no discutir la interna y ya hablaba de la elección nacional. Bueno, Cristina me parece que está tratando de hablar esto que dice, ¿no?, hablando al día después de las elecciones, como que la historia sigue. Yo no sé si ella lo cree absolutamente o si lo quiere instalar, que las elecciones van a ser un episodio importante, pero que la historia sigue porque acá hay una crisis grande, multilateral, y que el kirchnerismo va a tener mucho que hacer en esa crisis. Mirá, esa es la sensación que yo creo que ella quiere instalar y lo que se quiere convencer de que esto sigue y que entonces no es a ver si ella va a tener un lugar, que a ella la van a llamar, o al kirchnerismo que ella maneja, para terciar en otros problemas que pueda tener el país el año que viene, digamos. El peronismo en poder no te llama más, digamos. El peronismo en poder, cuando tiene la firma, la chequera, los gobernadores, la Cámpora no tiene una intendencia. Es decir, no hablo de una gobernación, no tiene una intendencia. Bueno, a ver, no sé si escucharon esta versión. Para Scioli es un problemón el tema de Randazzo y demás, porque si Randazzo se presenta, además de otros en la PASO, Scioli puede salir tercero. Y Randazzo cuarto y demás. Pero hay quienes dicen, bueno, y ese escenario a Cristina le viene bárbaro, digamos, porque no aparece un líder dentro del peronismo, ella conserva el poder y todavía mantiene la expectativa de que Scioli más Randazzo más todo lo que se presenten en octubre pueden hacer una elección, pero no se le licúa las cosas en agosto. No es que aparece un candidato fuerte dentro del oficialismo que en agosto ya aglutina y que le saca la firma a la presidenta y ya están todos detrás de ese candidato. Yo coincido con esa lectura. A mí me parece que a los sismos, dualdismo, menemismo y kirchnerismo no es la excepción, se lo devora el PJ. Siempre y cuando digo, o salvo que en las elecciones el peronismo pierda. A mí me parece que la única forma de que Cristina sea la jefa de la oposición, obviamente porque no tiene reelección, es que el candidato peronista, sea quien sea, no gane, pierda, porque en el caso de Scioli, por ejemplo, uno no lo ve como fue Dualde con Menem, que Dualde se quedó con el peronismo. Lo ve Scioli en otro papel. Entonces, ahora bien, si gana un Scioli, gana un Randazzo, la elección general, la lapicera manda. Me parece que es como decís vos. Y ellos saben que la lapicera... Es la paradoja, digamos, que si gana el candidato del oficialismo, el líder carismático se debilita. Exactamente. En cambio, si hay, no sé, un Macri o un Massa como próximo presidente, ahí sí hay un líder carismático que puede ser el eje de la política desde la oposición. Sí, y eso también, es largo plazo. También es cierto que esa especulación la hizo Kirchner en su momento y terminó con el triunfo de Macri. Macri hace 8 años que está al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En aquel momento también se pensó de la misma forma. Fueron divididas las dos fórmulas y ganó Macri. Te referís a la de Ibarra y la de Tellerman. Claro. Ahora vemos una diferencia también en el discurso de Cristina, que le habla al 30% del electorado duro kirchnerista. Eso es muy impresionante, sí. Y el discurso de Daniel Scioli, que dice, necesitamos los votos independientes. Claro. O sea, nosotros en la provincia de Buenos Aires ganamos con el 54% de los votos, no es todo kirchnerismo. Y sobre todo Scioli, o el candidato del oficialismo, que si tiene que ganar en primera vuelta. Después en un balotaje es mucho más difícil que llegue el candidato del oficialismo a la elección, ¿no? Claro. Bueno, pero parecían estar sincerando discusiones que capaz que pueden ser que tengan en alguna mesa, ¿no? De yo pongo los independientes, diría Scioli, yo soy popular, salgo en la revista, la gente me quiere, y a vos no te quiere nadie, salvo el 30% que te sigue. Bueno, en realidad... y bueno, ¿qué vale más?
Y la verdad que las dos cosas, ¿no? Para ganar es necesario tener la base propia y una parte de la clase media que el kirchnerismo ha perdido a lo largo desde el 2011 para acá, sin mantener del 54% que bajó al 30%, tiene que recuperar el 5 o 10% necesario de esa clase media para llegar al 40%. Te lo planteo en otros términos, Hugo, no solamente para ganar la elección, para gobernar un periodo largo. Vos no podés gobernar con el 30%, podés gobernar este año final, anclar el dólar. Vas a ganar con el 40% sin lugar a dudas. No, pero anclar el dólar y demás. Después vos tenés que ampliar la base, es decir, para el próximo presidente tiene que renegociar tarifa, ver cómo corta los subsidios, ver cómo consigue financiamiento, ver cómo unifica un único dólar, que no va a ser del de 8.70, ver cómo negocia las paritarias salariales. Necesita reunificar una CGT para tener interlocutores, para... Bueno, pero ¿cuánto ganó? Néstor Kirchner ganó con el 22% de los votos. Y tenía problemas no parecidos, y lo primero que hizo, tan graves como y todas las medidas que tomó al principio, y todas las medidas que tomó al principio fueron todas medidas muy pensadas en la clase media, en ampliar el abanico. Pero, es decir, todas eran medidas... Pero Cristina sigue hablándole a la clase media, a mí me parece, solo que le habla desde cierto despecho, desde cierta decepción, y también por debajo diciendo, y son unos tarados, o sea, porque nosotros les damos, y ustedes por una tara ideológica que tienen no pueden terminar de reconocer lo que les damos, digamos. Ya van a ver cómo les va a ir cuando voten a la fin a ustedes. Bueno, digamos, en líneas generales, una parte de ese discurso, más allá del tono que lo hace, es correcto, porque realmente la clase media la ha pasado muy bien y son motivos ideológicos fundamentalmente y no económicos los que lo colocan a buena parte de esa clase media en la vereda de enfrente. ¿Sabes que yo no creo que sea así, Hugo? Fíjate que con el 54% que te votó en el 2011 al kirchnerismo, ahí hubo gran parte de la clase media urbana. Sin lugar a duda, pero había una coyuntura, y ahí el bolsillo bollaba. Había una coyuntura muy especial. Venías con una economía en expansión y en ascenso, estaba la muerte de Néstor Kirchner de por medio y se llegó en esas condiciones a la elección. A un punto tal que esa elección fue insólita en la política argentina, de sacar el 54% y el segundo, que hay que recordar que fue Wiener, hace 4 años, Wiener fue segundo y ahora se baja porque no tiene posibilidades. Fíjate el grado de desintegración que hay en esa oposición. Y es tan fuerte, porque analizamos lo que pasa en el gobierno, lo que pasa en la oposición es muy fuerte. Fíjate que lo que pasa mañana en Gualeguaychú es fundamental para saber cómo se dirime la suerte futura de las elecciones. Sobre los restos del radicalismo, se están luchando Massa y Macri para ver cómo se quedan con porciones de ese radicalismo. Te planteo de todas maneras, para ser en todo caso tolerante con la oposición, después de 12 años de un gobierno que mantiene las principales gobernaciones, el aparato del Estado Nacional con mayores recursos de la historia, es muy difícil en la Argentina construir política desde el llano. Es muy difícil. Y la oposición ha estado 12 años en el llano. Y los que tienen chance hoy fuerte y que están poniendo toda en la carne en el asador son los que hacen política desde el aparato estatal, ¿no? Pero fíjate, Macri en la Ciudad de Buenos Aires, Scioli en la provincia. 2009, mira que Massa tiene problemas quizá por eso, digamos, porque no tiene esa... Lo de Massa es un milagro mantenerse en el escenario desde una intendencia. La verdad que es una discusión que para plantear en adelante la política argentina, ¿desde dónde haces política? Él tenía el respaldo de una elección muy exitosa en la provincia de Buenos Aires, de una política que intentó salir de la provincia de Buenos Aires y que fue achicando su expansión al punto tal que incluso desde el poder económico le dicen, ¿por qué no se baja de la presidencia y vaya como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? En la idea Macri presidente, candidato a presidente, Massa candidato en ese frente amplio que están proponiendo fundamentalmente los sectores más concentrados del poder económico, para estar seguro de que el kirchnerismo no tenga ninguna posibilidad de triunfo. Pero lo que voy es que una cosa es hacer política desde el aparato estatal durante 12 años, con presupuesto, no sé, de 900.000 millones de pesos, este año va a ser más, 1.200.000 pesos, y otra cosa es hacer política desde el llano en la Argentina. Sí, pero... Es decir, vos me planteás el radicalismo, bueno, no existe, y bueno, y sí, ¿desde dónde está haciendo política el radicalismo? Si no aparece un líder carismático,
uno que mida bien en las encuestas y demás, es muy difícil. Hoy no existe de dónde haces política. Es decir, lo de Cristina uno puede entender, bueno, la cámpora, muy bien, miren la militancia, toda la mística que han generado. No ganaron una elección. Pero, no ganaron una intendencia. Pero la tienen a Cristina y al aparato estatal. Después no tienen nada más. Sería minimizar el proceso de 12 años, suponer que el tema pasa por la publicidad. Efectivamente. No es la publicidad, es el aparato estatal. Pero aparte del aparato estatal, no son 200, 300 millones de pesos de publicidad. Aparte del aparato estatal, hay a lo largo de 12 años 30 medidas que son importantes, que han significado transformaciones en la sociedad argentina. Si no se entiende por qué todavía, después de 12 años, con el desgaste y con las crisis que han tenido, con las fugas de capitales, con todos los procesos que hubo, sigue manteniendo esas posibilidades y aún no tan certera, pero existe la posibilidad de que gane la elección un candidato elegido por Cristina o no, o que no se ponga Cristina, o que lo deje hacer. Scioli, existe la posibilidad de que gane. Scioli sí. Parece que otro candidato, yo no lo veo hoy a Cristina diciendo es Agustín Rossi y ganando con el 40% en octubre. Tal vez sí, pero me parece que es un poquito a ciencia ficción, es lo que quiere hacer creer Cristina, digamos, que ella está en el centro de la escena y que puede ungir a cualquiera y gana otro periodo. Y me parece que es otra etapa la que se viene al margen de si hablamos de permanencia del kirchnerismo o no. Es decir, si uno habla de Daniel Scioli, los tres candidatos, Sergio Massa y Mauricio Macri, me parece que hay más coincidencias que diferencias. Se los querrá ubicar en uno u otro lugar, pero me parece que si van a ser protagonistas de una nueva etapa, las cosas van a ser distintas, la relación va a ser otra. Creo yo incluso que va a haber menos confrontación en cuanto a modelos, proyectos y demás, y bueno, eso quizás sea necesario, no sé si sería bueno o malo, pero para la etapa que vos describías, de muchas cosas que están pateando en materia económica hacia adelante para que el próximo gobierno, bueno, tenga que consensuar obligadamente, ¿no? A ver, ¿por qué es clave la convención del radicalismo? Yo siempre digo que cuando hablamos del radicalismo la gente se apasiona, digamos, son temas de gran actualidad, pero más que nunca, la reunión de mañana, la Convención Nacional del Radicalismo en Gualeguaychú, está concitando las miradas, no sé si de multitudes en la Argentina, pero sí de toda la dirigencia política. Lo que más le gusta a los radicales son las internas, ¿verdad? Así que Perón decía que los radicales le gustan las internas, en cambio el gobierno es esa cosa desagradable que pasa entre dos internas. Sí, sí, y visto de otro lado, al peronismo solo le interesa el poder y las internas se liman, esto que estamos hablando. Que Scioli es de Clarín o lo que sea, para que llegue a ganar un presidente peronista, todo lo que estaban con Menem y que después estuvieron con Duhalde y que estuvieron con los Kirchner van a estar con el próximo líder peronista sin internas hasta que pierda el poder, ¿no? Pero miren lo que va a pasar mañana en Gualeguaychú: Massa, Macri y la propia Cristina, todos mirando al radicalismo. La Convención Nacional de la UCR en Gualeguaychú será la más peleada y decisiva de las últimas 2 décadas. Aunque el radicalismo todavía carga con la mochila del 2001 y no logra instalar un candidato presidencial con chances, la reunión será clave. Terminará de definir el mosaico electoral de la oposición para enfrentar al Frente para la Victoria en los comicios nacionales. Después del derrumbe del precario andamiaje del Frente Amplio UNEN, los radicales buscan un candidato para suceder a Cristina Fernández. En Gualeguaychú deberán definir a quién ofrendar la estructura del único partido que se extiende de sur a norte como un espejo deforme del peronismo. Hay 3 posiciones enfrentadas que deberán encontrar un punto de acuerdo o terminarán en una nueva ruptura. El presidente de la UCR, Ernesto Sanz, llevará la posición que convirtió en el eje de su campaña. Para ganarle al kirchnerismo hay que ir detrás de Mauricio Macri y formar un gobierno de coalición. Ernesto sigue los pasos de Lilita y dice que el 80% de sus correligionarios está enamorado de Mauricio. Pero es desafiado por uno de sus aliados de siempre, el jujeño Gerardo Morales, que postula la necesidad de cambiar a Macri por Sergio Massa. El tercero en discordia es Julio Cleto Cobos, el radical que volvió cuando todos quieren irse y va en busca del premio mayor. ¿Cuál es tu posición? ¿Vos querés ir con Massa? Decilo. No, ¿querés ir con UNEN solo? Decilo. ¿Querés ir con la boleta 3 del radicalismo? Decilo. A ver, Ernesto, yo quiero un acuerdo que sea bueno para la Argentina. Sí, claro. Vos querés ir directo a sellar un acuerdo
donde yo no sé qué es lo que piensan. ¿Pero cómo no ¿Cuál es la plataforma? No, lo que piensa el PRO, lo que piensa el Frente Renovador. No sabe lo que piensa el PRO. Yo, la verdad que no. En la convención pesará la voluntad de los 337 dirigentes radicales de todo el país. Pero afuera, Macri, Massa y hasta la presidenta estarán pendientes de las definiciones. Todos tratarán de influir en favor de sus intereses. Nosotros somos radicales y sabemos lo que defendemos. Mientras Mauricio y Sergio necesitan cerrar una alianza con el aparato radical, a Cristina le conviene el escenario que hoy parece más lejano, que los radicales decidan sostener el sello de UNEN en las PASO y en las generales. Bueno, para Macri es clave tener al radicalismo como armado territorial y además tal vez por hacer una fórmula, ¿no? con Ernesto Sanz. Y para Massa también, ¿no? Massa está jugando con Gerardo Morales, con varios radicales más que tienen ahí expectativas de ganar en sus provincias. Sí, me parece que ya no hay tres posiciones para mañana. La convención es o vamos con Macri, o vamos con Massa, o vamos con los dos, a pesar de que Macri no lo quiere. Hoy la posibilidad de ir en la UCR sola, saben que no tienen chances porque los candidatos hoy no miden. Entonces, si quieren ganar, es o con Macri y a nivel nacional, y si van solos en las provincias, pierden frente a los peronismos provinciales. Totalmente. Lo que me dicen a mí que Sanz tendría una postura, no digo mayoritaria, pero parece ser la más, digamos, fuerte en ese aspecto. Llevaría mañana una propuesta para que provincias como Tucumán, como la de Jujuy de Morales... Claro, están José Cano y Gerardo Morales, que son más afines a Massa. Puedan plantear alianzas más abiertas para contenerlos y no hacerles perder por lo menos las provincias. Pero en la nacional, y bueno, es con el PRO y es con Carrió. Ahora, hoy me decía Ricardo Alfonsín que para él lo ideal sería mantener el espacio y hacer Cobos, Margarita Stolbizer y el espacio, pero decía que no, que al contrario, que ellos creían que podían imponer la idea de Cobos, que es el que mejor mide. A ver, Ernesto Sanz en las encuestas, digamos en todas, las que encarga el kirchnerismo, las que encarga el masismo, el macrismo, mide un tercio de lo que mide Cobos. Pero Maxi, hoy, menos de un tercio de lo que mide hoy Cobos. Con Cobos estar afuera de la discusión presidencial. O sea, hoy es Macri, Massa y Scioli. Están planteando de ir a una gran interna con Macri, con Massa y con la fórmula propia de Cobos o Margarita Stolbizer, y que de ahí salga, pero no diluirse directamente con el PRO, planteando, bueno, va Ernesto Sanz de vicepresidente, se reparten algunos carguitos, algunos ministerios, y así se diluyó el radicalismo. Sanz dijo que no quiere ser vicepresidente, incluso si pierde mañana y eligen a Cobos como candidato. Lo interesante, Maxi, es que el radicalismo, además de ganar provincias, porque dado el panorama ganaría provincias, gobernaciones, también lo que plantea Sanz es co-gobernar con el PRO en caso de que llegue al gobierno. Es decir, repartamos gabinete, repartamos cargos. De esa manera, lo que plantea le permitiría al radicalismo, que no tiene candidato para ganar elecciones, ser parte de un gobierno si llega Macri y aparte ganar provincias. Es algo bastante atractivo como fórmula. Pero de que parece lógico. No, que me da risa que una vez más Cristina depende de Cobos, ¿no? Bueno, pero solo que ahora quiere el voto no positivo. Bueno, pero viste lo que está pasando, ¿viste lo que está pasando? No solamente bajaron todos los decibeles de las críticas a Cobos, sino que hay algunos como Leopoldo Moró, que está integrando al nuevo radicalismo, lo que queda del radicalismo kirchnerista, claro, que va fuerte con la oposición de fortalezcamos a Cobos con la imagen única de UNEN para dividir, ¿no?, el entramado de la oposición, para que no se junte la oposición muchos formadores de opinión, detrás de Macri o de Massa. Bueno, formadores de opinión oficialistas también le están dando cierta... Vamos, Cobos. Se olvidaron de que era un traidor, ¿no? El kirchnerismo le conviene la fórmula del Faunen, indudablemente, de lo que queda del Faunen. Ahora, la base de sustentación del radicalismo a nivel nacional está mucho más cerca del macrismo que de Massa. Esto está claro. En la capital federal, la base de sustentación de Macri era el antiguo radicalismo. El radicalismo ganaba en la capital. Con la misma base de sustentación del radicalismo gana Macri. Además, entre el radicalismo es un partido que se ha ido inclinando. Los sectores de centro-izquierda o de izquierda del radicalismo están en extinción. Es del centro hacia la derecha. Es el electorado de Macri. De manera que cuando Carrió, más allá de sus declaraciones apocalípticas, es increíble como solamente va a los lugares donde no le hacen las preguntas, dice cualquier cosa y después no se le pregunta sobre las cualquier cosa que dice. Pero más allá de eso, su estrategia política fue correcta. La política de hacer alianza con Macri es lo que finalmente, yo creo, va a terminar haciendo el radicalismo. Porque esa es su
alianza natural en este momento en el siguiente sentido. Es una alianza de conveniencia. Macri no tiene estructura nacional, que sí tiene el radicalismo, y el radicalismo no tiene un candidato dentro de sus fuerzas tan taquillero como Macri. En esa alianza de necesidad está, me parece, la confluencia lógica que va a producirse, supongo, en Gualeguaychú. Hay una estrategia no solamente del establishment, como vos planteas, del establishment económico, que vos decís le quiere sacar los fondos a Massa, sino también del propio kirchnerismo, es decir, que Massa está sufriendo un embate a dos pinzas, digamos, de un lado el kirchnerismo que lo quiere ningunear, el Scioli es evidente, que quieren confrontar con Macri, y del otro lado el establishment económico, es decir, que en ese punto Clarín y Cristina se dan la mano. Si vos fueras Mañeto o fuera Cristina. No, si fuera cualquiera de los elementos de los representantes del poder económico, el hombre Roca, ¿a quién votarías como un hombre de tu confianza? Macri es el riñón de ellos, es uno de ellos. Massa es un hombre que pero digo, que tienen cierta desconfianza a Massa, porque tal vez pueda llegar a tener un vuelo propio. Además, yo te debo decirte de que Massa ha hecho del oportunismo, que lo hacen casi todos los políticos, pero en Massa se le nota el oportunismo. Es muy peronista en ese aspecto, pero, como lo fue Kirchner en su momento. De terrible oportunismo, ¿no? Llegó de la mano a UPA de Duhalde y terminó sepultando a Duhalde en la forma. Hay gente que sintoniza el discurso de la audiencia, más allá de esa discusión, pero no se le nota tanto a lo que voy es, ¿no hay una confluencia en este momento entre el kirchnerismo y el poder económico? Decir, bueno, vamos a confrontar el kirchnerismo con Mauricio Macri. Lo dejé ahí reflexionando. Fue la tanda muy cortita, vamos a hablar del caso Nisman. Me impactó la tapa de noticias, que sale mañana. Mirá la tapa. Estuvieron un poquito fuertes, ¿no? Es así, están apuntando, si me pones la tapa puedo contar, porque si no, no me la acuerdo. Pero es así, todas las caras del presunto suicidador. Bueno, Diego entiende, ¿no? Lagomarsino. Es decir, al que están apuntando como el presunto ejecutor de Nisman. Bueno, la presidenta lo apuntó en el minuto cero, no sé si ustedes se acuerdan. Y a mí me resulta muy llamativo eso, ¿no? De que apenas lo apuntó la presidenta, los medios automáticamente opositores se pusieron detrás de Lagomarsino a defenderlo, porque todo lo que es atacado por Cristina hay que defenderlo sin pensar para algunos. Y hoy es atacado casi directamente, pero digamos es arrinconado por Arroyo Salgado, por cómo va llevando el escenario de ese crimen que ella cree ya verlo claramente a través de sus peritos. Eso lo cree Arroyo Salgado. Yo creo no, por eso digo. La forma de titular esto. Ahora lo hablamos, chicos, pero estamos hablando de Nisman, Estamos hablando de Nisman, sí. Ya volvemos, un minuto de tanda. Rosario, el centro portuario, industrial y comercial con mayor crecimiento en los últimos años. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone, elabora baremes, mármoles y granitos. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. ¿En qué se parece un cosecha tardía de Norton al novio de Guillermina? Bueno, Guille, mi amor, quiero aprovechar que estamos todos juntos para pedirte la servilleta. No, bueno, y también por ahí pedirte que te cases conmigo. Es fresco y dulce, como a vos te gusta. Cosecha tardía, de Norton. Que te ayuden. Que estén ahí cuando lo necesitas. Que te den una mano. Y te puedas levantar. Manos francas y nobles, que producen
que crean, que trabajan. Manos cálidas, pequeñas, fuertes. Manos siempre solidarias, que solas ayudan, pero juntas no las para nadie. Con esas manos hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano, porque es un banco solidario. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. No. Hay cada loco en la calle. Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. A ver, impresionó la secuencia, ¿no?, de esta semana, Rosario, vos también seguiste el tema, la pericia de Arroyo Salgado, la primera conclusión, Nisman fue ejecutado rodilla en piso, mirando de cara a la bañadera, tenía la rodilla derecha en el piso al recibir el disparo, de cara a la bañadera, no mirando al espejo como suelen hacer en general los suicidas, y después las manchas de sangre en el lavatorio que por la altura y demás llevaron a colegir todo esto, ¿no?, de que estaba arrodillado y que alguien desde atrás y desde arriba le habría disparado, ¿no? Este era el informe de Arroyo Salgado y el polémico punto 12, que primero dijeron que no existía, la fiscal Fein después reconoció que sí, y Arroyo Salgado jugando muy fuerte. Al momento de recibir el disparo, la víctima debió haber estado en posición rodilla a tierra. Esta altura coincide con las manchas de sangre observadas en la escena y en particular la que se hallaba sobre la mesa del baño. La verdad que... ¿cómo sigue esto? Vuelve a poner en escena, ¿no?, cuando parece que el caso empieza a desintegrarse o quizás los medios no están prestando atención, vuelve a poner en escena el caso, o sea, sobre todo porque es una discusión entre una jueza, más allá de que sea parte, y la fiscal que investiga. Entonces vuelve a estar en agenda, pero sí, como vos decías al principio, esta vez sin el gobierno en el medio, ¿no? Es ya una discusión entre la justicia y las partes. ¿Pero por qué sin el gobierno en el medio? Porque estamos hablando de que ya no hay servicios de inteligencia involucrados, que ahora se busca más una relación personal con Lago Marcino. ¿Por dónde viene el tema? Me parece que finalmente el gobierno consigue, no digo que sea por acción, quizás por omisión también, que estemos discutiendo el tema de Menencid de Nisman. Ahora, ¿qué pasó con un fiscal que tenía fluidos contactos con la embajada? ¿Crimen o muerte dudosa? Perdón, la muerte dudosa, en realidad la muerte de Nisman. ¿Qué pasó con los contactos que tenía el fiscal con la embajada de Estados Unidos, la CIA detrás? ¿Qué pasó con el Mossad? ¿Qué pasó con esas versiones que decían que había, digamos, agencias de inteligencia extranjeras que hablaban de sicarios y demás? Todo quedó diluido. Está bien que se discuta esto, me parece bárbaro. Me parece poco serio también que estemos discutiendo a ver si fue un suicidio o fue un crimen directamente, un asesinato, aún a esta altura, ¿no? Entonces, alguien me decía ayer que 50 días después o casi 2 meses después de la muerte, la verdad que ya han pasado tantas idas y vueltas, tanta contaminación de la escena y demás, que cualquier cosa ahora que investigue la justicia argentina, como siempre, va a quedar ahí en la nebulosa, ¿no? Y por ahí las consecuencias políticas de efectivamente si a Nisman lo ejecutaron y si tenía alguna cosa que ver con los servicios de inteligencia son enormes. Y todos las han minimizado, ¿no? Lo dicho de Cristina y demás. Si verdaderamente a Nisman lo ejecutó un servicio de inteligencia, que era la primera versión de Cristina, bueno, es terrible desde el punto de vista del sistema político en un año electoral. Como que todos ahora quieren ir más. También hay mucha operación de prensa difundiendo las fotos y la vida particular y privada de Nisman. ¿Qué pasó con Estiuso, no? Porque parecía ser que era el autor casi material o alguien que había tenido que ver en la muerte, que la propia presidenta en un principio dijo que era un asesinato. Primero dijo un suicidio. Bueno, yo creo que todo el manejo que hizo Cristina Fernández en los 2 primeros Facebook y después la cadena oficial, donde al final se refirió al caso, fue muy desafortunado, muy desafortunado. La Presidenta de la Nación no tiene que actuar como analista política en el caso de una denuncia, que creo que era muy floja, que si no se hubiera producido la muerte de Nisman, esa denuncia caía por su peso y no estaríamos hablando en este momento. La muerte de Nisman es lo que potenció
una situación. Yo seguí muy de cerca el caso AMIA durante todos estos años. Nisman es una persona que forma parte del problema y no de la solución. Hizo muchos de los elementos para el entorpecimiento de la causa, de manera que no me compro de ninguna forma, conociendo el expediente, el hecho de que Nisman sea un héroe. Eso no justifica la muerte de Nisman, ni mucho menos. Déjame agregarte un datito más. Por lo menos 10 de los 12 años, salvo últimamente cuando se le desbandó la justicia federal a Cristina y empezaron a pelearse con Estiuso y con todos, 10 de los últimos 12 años, Nisman era el mimado del gobierno, en términos de los recursos que le dieron por la causa AMIA, porque le habían puesto al hombre que Kirchner confió todo el enlace con los jueces federales y todas las operaciones y demás, que se llamaba Estiuso. El hombre que se cargó a su ministro de Justicia. No, pero sí, eso ya había quedado, y que hizo incontables operaciones por cuenta y orden de la Casa Rosada. Recordemos. Entonces digo, si hablamos... Nisman formó parte como fiscal adjunto de los otros dos fiscales, Müller y Barbaquia, que junto con el juez Galeano son los que van al juicio por encubrimiento. Este es un caso notable, además esa... No, pero lo que voy es que... Bueno, lo dejaron a Nisman. El gobierno no puede desentenderse, como en otros casos, de lo que ha pasado, no digo solo con la causa AMIA, sino con la figura de Nisman. Ahora abren la fiscalía y encuentran que había tipos nombrados de tanta guita, chicas y esto que el otro. Si abrieran cualquier repartición pública, encontrarían exactamente lo mismo. ¿Por qué ocurrió eso en la fiscalía de Nisman? Porque le dieron todo el poder a Nisman. Porque Nisman durante 10 años, como Estiuso en la CIDE, fue el hombre de confianza. ¿Por qué el resto de Comodoro Pi desconfiaba de Nisman? Porque estaba muy cerca de... Pero Maxi, ¿por qué no lo miramos al revés? Sí. El gobierno dijo, vamos a aclarar el tema del caso AMIA, que ya llevaba al 2005 10 años que había pasado el tiempo. Le dan todos los recursos. Es el único fiscal que solamente tiene una sola causa. Le ponen 40 personas con recursos extraordinarios, con un manejo discrecional de discursos. A lo largo de estos 10 años, la verdad que no se avanzó casi nada. Es casi la misma investigación de Galeano con algunos agregados. Ahora bien, al gobierno, ¿por qué le convenía en última instancia esta hipótesis iraní de la cual Cristina nunca pensó? Ella pensó siempre en la pista siria. Creyó porque era lo que había determinado la justicia argentina, porque esto era funcional también a una relación aceptable con los Estados Unidos. Esa concesión permitía hacer no al ALCA, no una serie de cosas de enfrentamiento. A lo que voy, Hugo, es que está bien, no importa, lo importante ahora es, a lo que voy es que la historia, el kirchnerismo la redefine siempre y la cuenta distinto, digamos. Los servicios de inteligencia, miren lo que hubo de servicios de inteligencia durante 12 años. Y el problema de los servicios de inteligencia no es que fue ajeno al kirchnerismo. El uso que hizo un presidente constitucional y una presidenta constitucional de los servicios fue parte del problema. No es que los servicios de inteligencia se les revelaron y se les controló en este último tiempo, cuando ahora los jueces que tenían a todos en el bolsillo le empezaron a investigar las causas que no investigaban. Pero más allá de eso, no revisemos toda la historia porque vamos a tener que reescribir cada uno de los capítulos del kirchnerismo con la CIDE, del kirchnerismo con los jueces federales. Miremos hacia adelante. El caso es gravísimo. Es decir, se murió un fiscal en medio de esta situación. ¿Se acepta? ¿Por qué ustedes ponen el presunto suicidador? Silvio, ¿ahora la hipótesis va hacia directamente Lago Marcino? Sí, no, bueno, desde el lado de Arroyo Salgado, cuando vos hablás con ellos, están como muy enfocados en eso. En ir al principal sospechoso. Sí, ahora, digo, más allá de que esté bien, mal, el contenido de eso, es cierto una cosa, y por eso me parece que el problema es que Cristina tenía razón en algo cuando señaló a Lago Marcino, aunque estuvo mal que lo hiciera, y no porque fuera culpable o inocente Lago Marcino, sino que señaló una cosa muy de sentido común. La presidenta no podía hacer eso. No podía hacer eso, y eso está muy mal, y eso genera este gran malentendido que hay en torno a este muchacho hoy, ¿no? Que hoy un senador acá pidió la detención de Lago Marcino en el escrito, Salvador Cabral, que había dicho que todo era un crimen pasional de una relación homosexual. Sí. Pero digo, lo sensato, que me parece que le surgió a Cristina, es: mataron a una persona, hay un arma, el arma pertenece a una persona con nombre y apellido que acepta ser el dueño del arma y que estuvo en la casa en esas horas y le llevó el arma. Y él dice, el otro día lo hablábamos con un colega con las notas, le digo, ¿ustedes recuerdan que él dice que le prestó
que Nisman le pidió. Todos quedamos, Nisman le pidió el arma y por qué se la diste o qué sé yo, pero no. Él dice que Nisman le pidió el arma. Sí, coincide con un custodio que le dijo que también Nisman le había pedido en ese momento. Entonces, no estoy apuntando yo a Lago Marcino. Lo que digo es, en ese momento lo que había era eso, es muy flagrante, ¿no? Un dueño de arma en el lugar del crimen, dando él el arma. Silvio, pero si no lo tiene que decir la presidenta. Claro, no lo tiene que decir, pero porque eso lo politizó inmediatamente. Esas dos conversaciones que dice Lago Marcino, cuando lo llama para que venga, y después que le dice, ya conseguiste el arma, vení, deben estar ahí en las escuchas. ¿Por qué Arroyo Salgado se opone a eso? Si ahí está el secreto del asunto. Es llamativo. No puede ella decir, quiero justicia, y al mismo tiempo obstaculiza. Ahora dicen que va a liberar, pero con un apartado especial, es decir, manteniendo reservado solo para la justicia. El tema de acá también se ventilan cosas personales bravas, ¿no? En una investigación, y en la Argentina circula todo, digamos, ¿no? Pero bueno, dicen que va a aceptar, pero bajo, no sé, un registro especial, que no sé qué calificación tiene, que solo pueda ser visto. Porque no hay secreto de sumario, creo, en la causa. Todavía no se resistieron a dictar el secreto de sumario. A ver, último tema. Cuando hablamos del descontrol y demás, lo que Cristina considera que los jueces van por todos, ¿no? Esta semana, muy impresionante, Lázaro Báez, creo que agarró el auto más austero que tenía en su flota y se fue a tribunales, presentó un escrito diciendo inocente del presunto lavado de dinero de la compra de un campo en Mendoza, ¿no? Pero hay varios casos, digamos, que en otra época. Hoy renunció un diputado del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, Manuel Fresco, porque encontraban en Ezeiza que quería facilitar el ingreso de un rapero colombiano con 30.000 euros falsos, truchos, ¿no? Sí. El rapero, viste, lo ves ahí tenemos unas imágenes, es impresentable. Es decir, están ocurriendo cosas que en otra época no ocurrían. Digamos, ahora Fresco dice que Migraciones le hizo una cama, es decir, empieza a haber internas o fisuras, o que los jueces lo llamen a Lázaro Báez, que esté Bonadío viendo a ver si lo llama a Máximo. ¿Esta es una preocupación del fin de ciclo? Sí, yo creo que es una preocupación, pero más allá, como lo que hablábamos de Nisman, ¿no? De cómo resulte la causa y demás, me parece que las consecuencias políticas, que esto no va a influir en el electorado finalmente, o sea, no coincido. La gente mira el caso Nisman porque cree que es una temporada de CIA, o sea, mira esta pelea, ¿no? Entre la fiscal y se engancha de vuelta y Arroyo Salgado, pero cuando veíamos las encuestas al principio de la muerte de Nisman, veíamos que la gente ya dictaminó, creyó que no era un suicidio y que no iba a haber responsables. O sea, no creo que esté mirando eso para llegar a la elección y elegir su voto, o que llamen a declarar a Lázaro Báez. El que cree que el gobierno es un corrupto no lo va a votar, por más que Budó esté procesado o no esté procesado, o Lázaro Báez vaya a tribunales, o Máximo Kirchner tenga que ir. ¿A quién afecta, no? Digo, estaba pensando en cómo de alguna forma afectó el caso Nisman al gobierno, y sin embargo, al parecer la campaña electoral no lo ha afectado. Digamos, ¿cuánto le afectó realmente al gobierno? Porque parecía que esto era, digamos, un punto de inflexión, y que prácticamente el gobierno caía estrepitosamente en su imagen, y no pasado. Uno a veces le llama la atención la capacidad de sorpresa que tiene por ahí la sociedad, ¿no? Con la marcha del 18F y después la concentración en el Congreso, bueno, se terminó todo políticamente hablando, y bueno, ahora está reducido al proceso acerca de la causa de la muerte de Nisman, y bueno, lo otro quedó de... Claro, pero yo lo planteaba no tanto en términos electorales, que es cierto que no ha incidido, aunque algunos dicen que esto ha fortalecido a Macri, ¿no? Esta polarización ha fortalecido en las encuestas a Macri. Pero yo lo planteaba en términos de la preocupación de la presidenta. Si es esta, digamos, la preocupación en última instancia, la batalla final con tribunales no es ya ni Clarín, ni papel prensa, ni esta discusión de Nisman o la AMIA, sino que es... bueno, que los jueces no pongan en la mira a la propia presidenta, a los funcionarios. El otro día, ¿no? Avisó ya en público cuando esta semana habló a Máximo diciendo van a ir por vos, ¿no? Había un rumor, nosotros lo veníamos hablando en la redacción días antes, había un rumor fuerte con respecto al tema de lo llaman a Máximo, pero bueno, quedamos ahí. Fue sorpresivo ese discurso de la, y justo habló de la presidenta, ¿no? Bueno, sí. Ahí hay algo, a ella le llegó también, porque es raro ese comentario, ¿no? Es decir, fuera de contexto, con Scioli y con Randazzo en el escenario. Quizá lo que le pasó a Bachelet con su hijo
también ¿no? la sensibilizó, ¿no? Le dijo, esto puede pasar y es feo. Pero viste la diferencia, ¿no? Sí, sí. Ahora, Maxi, si hay a Bachelet, al hijo que están investigando por un crédito de una empresa privada sin fondos públicos en el medio, que tomó de una empresa privada. Y lo primero que hizo es renunció, se alejó, lo puso ahí y ahora está investigando la justicia. Brasil, ¿no? Brasil, Dilma, con todo el caso de Petrobras. Si hay preocupación, entonces Cristina va a querer ganar. La discusión de si Cristina quiere quedarse con el 30% o con el 40% con el kirchnerismo, Cristina va a querer ganar seguro. O sea, entonces ahí... Es que, ¿sabés que algunos me dicen, bueno, y si gana Scioli, como dice Hugo, que Scioli es capaz de mirar para otro lado, como hace con el caso Vudú, como hace con el caso Lázaro Báez, como hace en el caso Clarín Papel Prensa. Yo se lo pregunté el otro día y dijo, bueno, la justicia esto lo tiene que resolver y veamos qué pasa. Si no especulemos sobre qué puede llegar a ser Scioli, ¿no? Después de 10 años de maltrato y demás. De candidato oficialista. Ahora, lo que se ve, sí, pero lo que se ve en la trayectoria de Scioli es que acompañó siempre, y el único que acompañó hasta el final a sus anteriores jefes políticos fue Daniel Scioli. Entonces, ¿por qué esta vez, después del kirchnerismo fuera, de Cristina Fernández de Kirchner, con sus hijos fuera, los va a traicionar o va a mirar para otro lado, ¿no? La idea que uno tiene de Scioli, por lo menos la imagen que ha dado a lo largo de toda su trayectoria, que es un envase dentro del cual otros ponen el contenido. Esta es la idea. Si esto sea una sorpresa que no sea así, veremos. Ahora, yo simplemente quería hacer una pequeña puntualización a lo que vos decías al principio, Maxi. Todo lo que planteás, yo puedo compartir todos los problemas que puede haber. Ahora, si comparás con relación a cómo entregó el gobierno Alfonsín. Sí, por supuesto. Esta es la primera transición política. Los problemas de hoy son muy menores con aquello. Claro, sí, coincido. Con respecto a la hiperinflación del 89-90. Bueno, pero Argentina... Con el estallido de la convertibilidad. 2001, sí, bueno, pero está bien. Sí, coincido. Si seguimos comparando con la hiperinflación 89-90 y del 2001 2002... Bueno, no, pero después de 12 años pero yo no tengo tenés un reparo la ahí, situación. Con todas las taras... No hay duda. Perdón, yo tengo un reparo porque la pero si no le puedo comparar siempre ahí, me parece. La convertibilidad Menem no entregó una convertibilidad estallada, entregó una convertibilidad para estallar. Y yo creo que este gobierno está entregando un modelo para estallar. Que no le estalle es lo mismo que... Porque evidentemente Menem y los Kirchner tienen habilidades muy similares, con muchas cosas, de liderazgo, de un montón de cosas. Entonces te entregan una bomba que va a explotar y no te explota como le explotó a Alfonsín en las manos. Sí, pero con una diferencia le explotó el que vino después. Suban los dólares en el mundo. Se está hablando, digamos, de que viene le va a explotar. Es más, Cristina ya lo está avisando. Vas a ver cómo te van a quitar todo. Te van a quitar todo porque va a explotar todo para el aire. Quizás se podría agregar. Además, Menem entrega al gobierno con un proceso mucho más grave que la inflación, que era la recesión. Venía desde el 98 al 2000. No, pero Hugo, hoy no parece una explosión de productividad y de empleo en la Argentina hoy, pero no tenés el grado de desocupación nada que ver con lo que tenía en el momento. Es incomparable, también es incomparable el mundo. Dólares que sobran para la Argentina a tasas increíblemente bajas. Sí, para un país que se presentó en cesación de pagos y que todavía no ha salido de esa situación. Está bien, pero es una situación del mundo totalmente distinta. Gracias a los cuatro por haber estado esta noche en Plan M. Recomendamos el libro de Walter Schmidt y de Pablo Ibáñez, del colega de Dini, el colega de ámbito financiero, de Menem a Kirchner, de motonauta a presidente. Scioli secreto, ¿cómo hizo para sobrevivir a 20 años de política argentina? Ahí está todo el Scioli secreto. Seguramente que si anda bien Scioli en agosto, el libro se va a votar. Gracias a la Fiambrería y que sería La Tablita, ahí en Vidal 1726, en el barrio de Belgrano. Visita su página web, latablita.com.ar, y acompañalos también en Facebook. Te esperan para ofrecerte muchas de sus especialidades, tanto dulce como saladas. Para pedidos, comunicate al 4782-5393, 4786-1569, La Tablita. También nos despedimos.